Se ganó el Oscar, bien. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer fue un día medio partido en dos, porque la verdad es que a partir de las 3:30 de la tarde, cuando la mitad del país entra en un apagón total y absoluto, pasa a ser obviamente la noticia dominante, semáforos que se cortaron, gente con problemas de suministro de agua. Fue muy difícil la vuelta a casa porque se vio afectado el Tren Roca, también unas líneas de subte, estaba todo estallado, más el calor, provincias enteras sin luz, gran cantidad de comerciantes obviamente preocupadísimos por la mercadería, los que no tienen equipos electrógenos, así que fue un día muy difícil toda la jornada a partir de las 3 de la tarde, más el calor, son días de una secuencia de días de mínimas muy altas también, eso hace que estemos además atravesando una ola de calor muy grande, hoy 38, mañana 37 grados, recién cede el sábado el calor, así que en ese contexto había habido como una primera mitad de la mañana que informativamente después quedó muy tapada, pero que tuvo que ver con la presentación de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa del Congreso, que es cuando se reúnen en el recinto de diputados y senadores. Se supone que es el contexto en el cual el presidente pide un poco las prioridades para el año al Congreso. No fue lo que pasó ayer con la presentación de Alberto Fernández, 2 horas de discurso, la autoridad que lo recibe por protocolos, Cristina Fernández de Kirchner, hacía meses que no se veían el presidente y la vicepresidenta, y allí había prometido Máximo Kirchner que iba a estar presente y sin embargo se ausentó, señal de que la relación fundamentalmente con la Cámpora, con Máximo Kirchner y con Kicillof, que tampoco fue, sí fue Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, es quizás hoy paradójicamente más tensa la relación de Alberto Fernández con ellos que con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque bueno, uno podría decir, Alberto Fernández se sentó ahí, tuvo 2 momentos. Un primer momento donde dijo, yo el moderado, hizo una serie de enumeraciones, yo el moderado hice esto igual, yo el moderado hice esto, y eso es en respuesta al kirchnerismo, que le dice, sos demasiado moderado, sos la agrupación, en realidad le dicen cosas peores, como le dijo Cristina Kirchner públicamente, le dijo la agrupación amague y recule, como timorato, como tibios, un poco la acusación del kirchnerismo a Alberto Fernández. Entonces él primero hizo una defensa de su gobierno diciendo, yo el moderado, sin embargo hice esto, yo el moderado, sin embargo hice esto, yo el moderado. Después tuvo un plomo de gestión, digamos, de una larga, que buscó muy a la norteamericana, se usa mucho en Estados Unidos, y que también han usado el PRO, como ponerle nombre propio a las políticas, con Pedro, con Juan, bueno, en este caso representando algunas de las políticas públicas con personas que iba presentando en el palco Alberto Fernández. Y al final, yo el moderado se convirtió en un sacado, más o menos, o sea, fue realmente una curva en la que termina los gritos en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estaba representada en el recinto por el presidente Horacio Rosati y el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, ambos sometidos en este momento a investigación de juicio político que promueve el oficialismo en el Congreso. A ver, Alberto Fernández ahí aprovechó también algo que es una herramienta que eventualmente, si él persiste en su candidatura, que da la sensación de que es lo que va a pasar, porque había carteles, Alberto 2023, en un congreso con muy poca gente, nadie movilizó, no es que había un fervor popular, ni mucho menos, pero si llegara a avanzar en su candidatura, es una de las herramientas que va a usar seguramente contra Horacio Rodríguez Larreta, que abrió las sesiones en la legislatura porteña muy tempranito, haciendo un discurso totalmente presidenciable, un discurso nacional, cambiamos la ciudad, ahora vamos a cambiar la nación, dijo Larreta, y Alberto Fernández planteó básicamente que Larreta es un mezquino, que lo que busca es que la ciudad más rica del país acapare los fondos que le corresponden al resto del país, con lo cual en ese sentido es fácil meter los otros 23 distritos en contra de la ciudad, pero sobre todo, digamos, la causal de juicio de la Corte Suprema, una de los juicios de las causales de juicio es por el fallo que según Alberto Fernández, al devolverle los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, se extralimitan sus funciones y se mete en contra de lo que dice la ley de coparticipación a asignar cómo tiene que repartir fondos el Poder Ejecutivo. Pero básicamente también le habló a la justicia, que dijo que persigue injustamente a Cristina Kirchner, que lo que pretenden es inhabilitarla. Dijo también que no han investigado lo suficientemente bien ni con ganas el atentado en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Pero dijo algo
que es la razón fundamental del descontento del kirchnerismo con Alberto Fernández, que es que dijo: yo voy a hacer todo lo republicanamente posible por combatir la persecución a Cristina Kirchner. Esto porque le han sugerido desde que incremente por decreto la Corte, está ese proyecto disparatado de poner 23 integrantes de la Corte, porque saben que no lo pueden destituir. Entonces ha habido una gran cantidad de proyectos que le hicieron llegar al kirchnerismo y que Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, y Alberto Fernández dicen: no, esto es inconstitucional, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Con lo cual él dice republicanamente posible, no me piden que haga cosas que no puedo hacer. Es un poco el planteo de Alberto Fernández. Con lo cual, va y le grita a la Corte, la oposición se para del recinto, dicen que es inadmisible, que después de destrozar la economía, paréntesis, le dio un parrafito muy rápido al tema de la inflación, que es el tema central. Ahí le agradeció a Massa haber agarrado una papa caliente y dijo: bueno, sabemos que es el principal, que es un problema muy serio, no resulta fácil bajar la inflación, tenemos que bajar el déficit fiscal y no necesitamos que venga el Fondo Monetario a decirnos eso. Otra vez mensaje de la interna. No es que el fondo me pide que baje el déficit, yo creo que hay que hacerlo, dice Alberto Fernández, para combatir la inflación. Pero lo pasó de largo muy rápido Alberto Fernández. Pero volviendo al tema, la oposición le dice: no, bueno, destrozaste la economía, le dice Mario Negri, y ahora vas a destrozar las instituciones. ¿Por qué? Porque le gritó en el recinto a los dos integrantes de la Corte. En realidad, y el kirchnerismo, ¿qué le dice? Gritás pero no haces nada, es puro show, gritás, te haces el enojado, pero en el fondo no haces nada para cambiar el estado de situación de la situación que le pasa a Cristina Fernández de Kirchner, que no se puede presentar a elecciones. Alberto Fernández adrede no usó la palabra proscripción, dijo que está inhabilitada, y evidentemente por lo que se vio ahí, aún en circunstancias muy difíciles, con una economía que, aunque crece, es cierto, pues no es una economía en recesión, eso es una paradoja, tenés una inflación muy alta con una economía que el año pasado creció, ahora ya se está enfriando. Pero digamos, él dice, bueno, buscó decir, bueno, sí, también pasa esto, también pasa esto, también pasa esto en la economía. Es un presidente que en el último discurso no se baja, no hace lo que le están pidiendo que haga el kirchnerismo más duro, que es resolver el problema a Cristina, y si no se lo vas a resolver, bájate. Y la oposición le dice, no, bueno, te fuiste al pasto porque le faltás el respeto a la Corte. Y él queda ahí, yo el moderado, en el medio de estas dos posturas.